Filipenses capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 6. Voy a dar lectura, luego orar. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias porque nos permites entrar en tu presencia. No hay temor, no hay miedo, solamente por medio de tu Hijo podemos alcanzar y entrar ante ti. Y ahora queremos clamarte, queremos pedirte para que puedas hablarnos. Oh Señor, durante la semana el mundo nos habla de muchas maneras, a través de la prensa, a través, Señor, de las palabras de la boca de los hombres. Pero, Señor, nosotros estamos para escuchar la voz de Dios, no la voz de los hombres, no la voz de los políticos. Oh Señor, solamente tu voz. Pedirte, Padre, de manera especial que tu Espíritu Santo sea tomando tu palabra y depositando en cada corazón. De tal manera que ninguno de nosotros de este lugar pueda salir vacío. Ninguno de los que están aquí, oh Señor, hayan estado solamente por estar, sino que tú les hayas hablado, que en ti encuentren su gozo, que en ti descansen, que en ti encuentren la salvación de sus almas, la seguridad de su salvación. Y oramos por aquellos, oh Señor, que pueden estar separados de Cristo. Señor, sea este día, ese día de salvación. Bendícenos una vez más. En Jesús te pedimos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero titular este mensaje confiando en la salvación del Señor. Siempre que usted escucha a un predicador que la salvación es del Señor, que la salvación es de Jehová, entonces usted puede decir amén. Muchas veces ese versículo para muchos ha traído mucho regocijo porque habla de su salvación. No se trata de la salvación que uno mismo puede alcanzar. Y una de las preguntas más importantes que debe hacerse cada persona, vamos a decir hombre o mujer, ¿cómo puedo estar seguro de que soy verdaderamente salvo? Si usted ha caminado varios años o en su caminar ha habido momentos difíciles, por decir una situación que no se imaginaba, entonces empieza a titubear de la seguridad de su salvación. Siempre recuerdo en los primeros años cuando se me instruyó en un discipulado, lo primero que querían saber era la seguridad de mi salvación. Bien, tenemos un versículo que vamos a decir va a hablarnos de esa seguridad. Es el versículo 6. Estando, dice el apóstol, convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y de ahí mi mensaje en esta noche, confiando en la salvación del Señor. Y cómo un hombre, un creyente puede estar seguro. Y probablemente otras preguntas para decir si soy verdaderamente salvo, ¿puedo estar seguro de que no perderé mi salvación? Tal vez cuando el pecado ha manchado nuestro ropaje que hemos recibido de Dios, entonces uno piensa decir, pero ¿por qué estoy en pecado? ¿Por qué estoy viviendo esta vida? Probablemente no sea un cristiano. Pero entendemos, hay iglesias, por decir, tienen una creencia teológica, o es posible de ellos, según ellos, perder la salvación. Pero este versículo, así como Juan 3:16, así como Filipenses capítulo versículo 6, contrarresta esa interpretación, vamos a decir, errónea de que la salvación se puede perder. Por lo contrario, afirma, hermanos, que aquel que comenzó la buena obra en usted, en mí, la va a perfeccionar hasta que Cristo regrese. Y eso debe ser, hermanos, para nosotros de mucho estímulo. Tenemos hermanos que pueden dudar de su salvación, tenemos hermanos, vamos a decir, en la sangre, familiares o amigos
¿qué pasa con ellos? ¿Podemos saber si realmente son salvos y están perseverando? Bueno, detrás de este texto vamos a ver cómo es que el Señor nos va a confirmar. El apóstol Pablo, cuando volvía a visitar las iglesias en sus viajes misioneros, iba a confirmar la fe de los discípulos, iba a ordenar ancianos. No era tanto, digamos, de bautizar, pero sí bautizaba ocasionalmente, pero lo que él principalmente iba a hacer a confirmar la fe, a afirmar si son salvos, si han estado perseverando. En la introducción de este libro hemos dicho que el apóstol Pablo, 10 años después, está ahí con ellos diciendo lo que la semana pasada vimos en la introducción. 10 años después es su deseo de estar con ellos. Ahora, a las 30 preguntas de nuestra salvación referente con qué pasa con la salvación de los demás, debe importarnos, porque se trata de nuestro destino, de nuestras almas, sea su alma de usted, sea el alma de aquellos seres queridos. Porque ¿qué pasaría, hermanos, si es que ellos nunca llegaran a conocer? Nosotros sabemos. Dios ha puesto, dice, en el corazón de los hombres la eternidad. Pero ¿qué hicieron los hombres? Se desviaron y al final son como ovejas sin pastores, o almas que no tienen un pastor. Pero cuando Cristo los toma, Cristo es el pastor de sus almas. Es triste, hermanos, no tener un pastor. Hablando de que eres un alma descarriada. No hablamos de un pastor físico en el local, sino, como dice Isaías en el capítulo 51, ¿verdad? Hablando ahí en delante del pueblo de Israel, pero también hablando a lo futuro de las ovejas descarriadas. Ahora, en nuestras vidas cristianas, algo que vamos a ir cada uno de nosotros experimentando es la seguridad. Pero hay otro grupo de personas que va a carecer por momentos de esa seguridad. ¿Por qué, hermanos? Porque va a haber situaciones, como dije, donde uno puede dudar, porque probablemente se ha aislado de su comunión o ha perdido esa comunión con Dios, pero creemos que también un momento Dios los puede restaurar. Hay un versículo que para todos debe despertarnos, si es que esa es la situación actual. Quiero ir con ustedes a Mateo capítulo 7, versículo 23, porque si es que uno persevera en esa senda, solamente aquel día se escuchará estas palabras: y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Hay una preocupación que debe tener una persona, es su alma. ¿Qué es lo que estaría dispuesto a dar o perder? Probablemente cuando se les comparte el Evangelio, de lo cual Pablo dice aquí, aquellos que estaban con él han sido sus copartícipes. Pero ¿qué pasa en aquel día si no son despertados aquellos de su inseguridad? O piensan, como la mañana mencioné, de cristianos nominales por simple hecho de congregar una iglesia, ellos dicen ser creyentes. Eso no es seguridad, eso no garantiza nada. Por lo contrario, al leer Mateo podemos darnos cuenta de que debemos tener cuidado, que no debemos basar nuestra falsa seguridad y tampoco afirmar otros que son salvos. Puede ser que digan, soy hermano, soy un cristiano, voy a una iglesia, pero si su vida no muestra, entonces, ¿cómo podemos decir o cómo podemos asegurar que él es uno de la fe? Uno es decir, voy a decirle hermano, es muy distinto, pero otro es afirmar si verdaderamente eres un creyente. Porque si es un creyente, tú lo vas a mostrar con amor, decir, hermano, mira, o amigo, yo veo esto en ti, esto no es de los creyentes. Entonces, eso les puede llevar, porque aquel día escuchar esas palabras de parte del Señor, nunca os conocí, eso va a ser la sentencia final. Pero a través de este pasaje podemos obtener la verdadera seguridad de Dios acerca de nuestra salvación. Y cada uno de nosotros lo necesita. No simple hecho de haber bajado al bautisterio
o simple hecho de estar inscrito en la membresía de una iglesia, o el simple hecho de estar en una iglesia bíblica garantiza nuestra salvación. Porque vamos a ver esta noche un grupo llamado los arminianos. Los arminianos creen que la salvación se pierde, pero muchos de ellos son nuestros hermanos, aunque no querramos verlo de esa manera, porque tienen un entendimiento, vamos a decir, nublado o parcial respecto a la seguridad de su salvación, pero al final Cristo murió también por ellos. Pero eso, hermanos, es en su momento vamos a explicar, porque este texto habla de la seguridad de nuestra salvación y va a dar algunas respuestas a estas preguntas que estoy planteándoles. Ahora, cuando se trata de afirmar, cuando se trata de confirmar la seguridad de la salvación, lo que hacen muchos hermanos, pastores, es tomar, por ejemplo, la carta de Primera de Juan, ¿no? Y son preguntas y respuestas. Entonces uno puede al final saber si verdaderamente es de la fe. Quiero leer un pasaje con ustedes. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice la carta: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan dice: estas cosas se han escrito para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. ¿Importa, hermanos, saber nuestra seguridad? Sí importa, sí importa. Y Juan aquí nos trae una serie de pruebas que podemos aplicarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, y Filipenses 1, versículos 3 al 6 es importante, así como Romanos 8, versículos 38 y 39, o Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, donde Jesús habla que Él es el buen pastor y sus ovejas le oyen y sus ovejas le siguen. Dentro de la doctrina de la gracia se habla de la perseverancia de los santos. Y aquí, hermanos, muchos usan Filipenses capítulo 1, versículo 6 para explicar esta doctrina y cómo muchos han sido llevados al conocimiento del Señor Jesucristo. No voy a un poco profundizar versículo por versículo, pero vamos a desarrollar los versículos leídos hablando en cuanto a la salvación, porque empezamos la semana pasada el gozo que produce, y si empezamos entonces el versículo 3, debiera haber gozo en la oración. No doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y dice el versículo 4, orando siempre con gozo. Oh Pablo, estás en la prisión, te estás acordando de todos los que están en Filipos, y él dice orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Su gozo al orar con acción de gracias por los de Filipo es muy visible. Entonces no quisiera detenerme en la oración, sino tomar en conjunto estos versículos. Primero, Pablo está en Roma, está posible a una ejecución como vimos la semana pasada, pero también él se ha apoyado en otros hermanos en el ministerio. Un momento atrás leíamos Colosenses, ¿no? Hablaba de sus colaboradores. Bueno, aún está en la prisión y podemos ver también quiénes están con él. Capítulo 1, versículo 15, él va a decir, dice el texto: algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Yo creo que siempre el apóstol Pablo en sus oraciones era consciente de lo que estaba pasando en Filipos. Y eso puede traer para muchos, vamos a decir, tristeza, porque que otros prediquen por envidia, por contienda, pero a Pablo no le resta el gozo, porque él estaba tan seguro, vamos a decir, en Dios y de su fidelidad, de lo que Dios estaba haciendo en Filipos. Hay otro texto que muchas veces toma, que tiene que ver con Pablo, lo que dice en Corintios: examinaos a vosotros si estáis en la fe. Pablo dice en ese texto, yo ya pasé la prueba, pero vosotros, ustedes, Corintios, examínense. En otra palabra, tengan seguridad, tengan la certeza si son salvos, si son de la fe. Otro, vamos a decir,
Otra verdad, tal vez quisiera decirles como una receta. Aquellos que pueden estar pasando una depresión, recordar este pasaje trae, hermanos, seguridad. Como dije, las tinieblas no pueden desaparecer. Pero cuando tú vienes a estos versículos, incluso tu depresión, hermanos, desaparece porque el gozo de la salvación vuelve. Puede ser que también en el pasado tú hayas guiado a muchos a través de este versículo. Pues este versículo es cantado, es predicado, es memorizado, pero tiene que ver con Dios, tiene que ver con el propósito, la voluntad de Dios en la vida de un hombre, de una mujer. Porque aquel que comenzó la obra, dice, la va a perfeccionar hasta aquel día. Entonces el creyente puede inundarse de gozo. Tiene una seguridad en la fidelidad de Dios, no en el accionar de uno mismo. Volviendo al tema, en resumen, yo quiero hablar en esta noche, si hay evidencia de que Dios ha comenzado la obra de salvación en nosotros, podemos estar seguros de que la completará. En resumen, ese es mi mensaje. Si hay evidencia de que Dios ha comenzado la obra de salvación en nosotros, podemos estar seguros de que la completará. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar? Porque muchos de ustedes tal vez han aprendido o se les ha enseñado en su origen o en la iglesia donde Dios los ha salvado. No es muy frecuente este tipo de mensaje de hablar de la seguridad, porque se nos enseña un método de evangelismo distinto y muchas veces las personas descansan en sus méritos. Yo recuerdo siempre donde yo estaba, eran 3 pasos sencillos para recibir a Cristo: aceptas hoy, decides esperar o simplemente no quieres saber nada de Cristo. En otras palabras, tu salvación está en tus manos. Y te sentabas 1 hora, 2 horas y lees versículos de aquí a allá, pero al final está en tus manos. Estamos en otra iglesia y simplemente alguien que está predicando invita después de su predicación, si Dios le ha hablado, levante su mano para orar por usted, entonces le declaramos un creyente. Y por ahí probablemente uno se acerca a su lado y le hace repetir una oración, entonces ya le consideramos creyente. Hermanos, este texto no tiene nada que ver, vamos a decir, con eso, porque habla de la salvación que Dios da. Algunos que enseñan que una persona que verdaderamente puede ser salvo, si se aparta de Cristo, dice, puede perder su salvación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice nuestra confesión de fe? ¿Un creyente puede apartarse y perder la salvación? Bueno, un creyente nunca se va a perder. Dios va a obrar ahí. Probablemente Dios puede disciplinarlo. Será un trabajo especial de Dios, pero esa persona, si ha creído, nunca se va a perder. Va a volver a la redil. O tal vez Dios obrará en sus justos juicios cómo operar, pero ese punto de vista se llama el arminianismo. Ahora, el arminianismo fue promovido por John Wesley. Y yo creo que tuvo una opinión errónea respecto a este tema. Ahora, otros enseñan que si una persona profesa fe en Cristo, es salva y por lo tanto es eternamente seguro. Usted tal vez escuchaba esta frase: una vez salvo, siempre salvo. Creíste, te bautizaste, entonces eres salvo, no importa cómo vivas. Puedes entender las doctrinas de la gracia, puedes entender la predestinación, la elección, no importa, come, bebe, diviértete, eres salvo. Vamos a decir que ese punto también es erróneo. Una de las primeras cosas que una persona al nacer hay que confirmar es su salvación. Y siempre hemos dicho, las preguntas tan sencillas: hermano, hermana, ¿qué es el Evangelio para ti? Y tal vez te puedo cambiar la pregunta: ¿qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? Porque es fácil, tú te puedes memorizar o puedes definir qué es el Evangelio, pero la pregunta es: ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque si tú no te das cuenta que Dios en qué ha obrado en tu vida, entonces no puedes decir cómo Dios ha obrado. Entonces tu seguridad de salvación
es incierta. Y eso me lleva nuevamente a explicarte el Evangelio de Cristo, para que descanses no en tus obras, no en una iglesia, no en una decisión, sino descanses en Dios y su mensaje de su santo Evangelio. Ahora, creo que las Escrituras enseñan, hermanos, que la salvación es enteramente obra de Dios. Jonás 2, versículo 9 dice que la salvación es del Señor, no dice que la salvación es del hombre. Por eso este versículo que estamos frente es el Dios que es poderoso para salvar, también es poderoso para conservar o preservar a los que Él salva. Él la inicia, Él la termina. Y al mismo tiempo, para el enemigo también, ten en cuenta, hermanos, puede falsificar la obra de Dios. ¿De qué manera? Bueno, ustedes se acuerdan del relato con Moisés y los encantadores que tenía también Faraón. Satanás envía a sus emisarios, puede filtrar a muchos hombres, traerlos a este lugar, llamemos a los falsos maestros. Estuvimos en una carta, recién nomás hemos terminado Judas, y de cómo habían hombres que se habían infiltrado. Entonces Satanás, hermanos, te hace creer también una obra de Dios. Entonces ahí no hay seguridad. Estamos hablando de la seguridad de salvación. Ahora, si alguno va a escuchar, si alguno va a recibir cuando la palabra de Dios es impartida, sabemos que vamos a decir, esa semilla de la palabra de Dios tiene que dar fruto, tiene que germinar, Y una de las primeras cosas que siempre vamos a ver es que va a haber síntomas, ¿no? Y uno de ellos es la leche. Como un niño recién nacido, desea la leche espiritual, no adulterada. Y probablemente va a haber pruebas, y la prueba también vamos a decir, así como con el oro se procesa, va a seguir el mismo patrón, ¿no? Va a purificar las impurezas. No solamente es las pruebas, no solamente es que el enemigo puede quitarlo sembrar. Puede ser que un domingo el pastor haya predicado, o quien sea que haya enseñado, y muy emocionado, y ese hombre, esa mujer quiere entregar su vida a Cristo, entonces hace una oración, se arrepiente, pero esa palabra no cayó en el terreno donde tenía que caer. Entonces tienes una falsa conversión, ¿verdad? No hay seguridad en esa salvación. Entonces, para distinguir, vamos a decir, de la verdadera gracia salvadora de Dios versus la obra del diablo, hay evidencias. ¿Vale? Y si hay evidencias de que Dios realmente ha comenzado su obra de salvación en usted, en mí, entonces podemos estar seguros de que Él la va a terminar. Y de eso trata este capítulo, y quiero empezar con mi primer encabezado. Dios comienza la obra de salvación. Este es mi primer punto, hermanos. Dios comienza la obra de salvación. Por eso el versículo 6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahí dice que comenzó en vosotros la buena obra. Una buena obra, esto se refiere, hermanos, a la persona de Dios que hace eso solamente en el hombre. Es la obra de salvación. Él inicia esto en el corazón de los hombres en Filipos, hablando de los filipenses. Hemos visto en Hechos capítulo 16, en la lectura de la semana pasada, 3 conversiones, no masivas, sino 3 conversiones particulares, sobrenaturales. Y es Dios salvando a una mujer llamada Lidia, Dios salvando a una endemoniada que estaba poseída y que tenía el espíritu de adivinación, y Dios salvando a un carcelero. Bueno, hermanos, se dan cuenta que Dios comenzó esa obra. Ahí en Filipos, Dios comenzó esa obra en usted, en esta ciudad, lo llamó en su casa, en una iglesia, pero estos hombres respondieron a esa buena obra de Dios. No es que buscaban. Hablando de Lidia, era una mujer religiosa.
y creía que era creyente, pero no era creyente, incluso estaba en el tiempo de oración ahí. Y Dios abrió, dice, su corazón para que pudiera entender, y su familia, como el carcelero igual, respondieron al Evangelio. Tras la predicación del apóstol Pablo, el mensaje de las buenas nuevas siempre será que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio, dice Pablo en Romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es el mensaje que entregó a los que estaban en Filipos. Ahora también vimos en nuestro primer mensaje que Dios es el autor de la salvación. Ninguno de nosotros ha elegido a Dios. Vamos a entrar un poco a esto, sino que Él nos eligió, como dice Efesios 1, versículo 4, desde antes de la fundación del mundo. Dios envió a su Salvador a su debido tiempo para que Cristo pueda morir por nuestros pecados como el único sustituto. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. Capítulo versículo 29 de Juan, que quita el pecado del mundo, y ese es el mensaje que se ha esparcido, hermanos, en cada rincón de la tierra, como fue en Filipos. Hechos capítulo 2, versículo 23, voy a leer para ustedes. Dice las Escrituras: a este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Era el plan predeterminado. Dios envió a su Hijo para asegurar, hermanos, la buena obra que había comenzado. ¿Y de qué manera? Ahora, también hemos visto cómo Dios puede restringir que un ministro vaya a un lugar. Pablo no tenía la intención de ir a Filipos, pero un hombre dijo: pasa a Macedonia, Pablo, ayúdanos. Yo al leer esta semana estaba muy conmovido de ese fenomenal pasaje, y puedo decir una vez más que hay ciertas áreas simplemente donde Dios va a decir: esperen, no es el momento. En la mañana vimos la salvación, todo estaba alrededor de Jerusalén. Dios se reveló a Jerusalén, y que los gentiles, que de Perú, que de los antiguos moradores de este país, que de los incas que adoraban a la creación, a la criatura antes que el creador. No era el tiempo. Pero llegado el tiempo, hermanos, Dios, como mañana vimos, ya no tiene favoritos, ya no es Israel, ya no es, vamos a decir, por ser un país grande o ser un país pequeño. No, hermanos, la salvación se ha extendido a través de sus mensajeros. Cristo dijo: vayan, salgan de Judea, salgan de Jerusalén, id por todo el mundo, sean mis testigos, sean mis mártires. Y tienes la primera convertida en Europa, Lidia, una mujer, y cuando obedecieron a la predicación, entonces dice Hechos capítulo 16, versículo 14, que Lidia abrió su corazón, que Dios abrió el corazón de Lidia, y Lidia recibió en su corazón al Salvador. Y de la misma manera también nos dice Juan capítulo 6, versículo 44 y versículo 65: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los atrae. Nadie puede venir a mí si no le fuere concedido del Padre. Como Jonás capítulo 2, versículo 9, una vez más recordamos que la salvación es del Señor. Entonces Lidia responde al mensaje, y los que estaban también en Filipos. Debemos entender que el mensaje del Evangelio no es que solamente que uno de tus problemas se te va a solucionar. ¿Te gustaría tener una vida, vamos a decir, muy feliz y confías en Jesús? Ven a Cristo y vas a tener vida en abundante. Hermanos, ese no es el mensaje que trae convicción, ese no es el mensaje que trae seguridad a las almas. Y de muchas maneras, muchos, vamos a decir, predicadores usan o predican de esa manera. Pero
algo que ellos ignoran es que la salvación, hermanos, tiene que ver con nuestros pecados. Dios nos tiene que salvar de nuestros pecados. Y dejan de lado, hermanos, ese mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque el verdadero evangelio va a confrontar nuestro verdadero problema, que es el pecado. Justo en la tarde hablaba con hermano William y algo que mencioné fue directamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Adán cuando pecó? ¿Adán murió espiritualmente verdaderamente? ¿O Adán simplemente estuvo enfermo y una vez que sea recuperado, entonces Adán puede por sí mismo tomar sus propias decisiones? Efesios 2, versículo 1 dice, hablando de la condición espiritual del hombre, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y cuando se trata, hermanos, de hacer ver al hombre su pecado, su rebelión o su condenación, el hombre por la santa ley de Dios, ¿qué tiene que ver? Que, hermanos, está condenado, de que hay una ira, de que es enemigo de Dios. Y si muere ese hombre en esa condición, entonces estará separado por siempre, alejado de la presencia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice Pablo en el libro de Efesios, proporcionó un sustituto para el perdón, hermanos, del pecador que va en él, para que sean salvos y cuando confíen en él. Entonces, cuando se proclaman esas buenas nuevas, el Espíritu Santo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos de él. Romanos habla esto exactamente, de que si somos hijos de Dios, incluso el Espíritu Santo gime dentro de nosotros con gemidos indecibles. Y nuestro espíritu dice a su espíritu, el espíritu nos dice a nuestro espíritu que le pertenecemos. Estamos tan, hermanos, vinculados, tan unidos porque Dios ha comenzado esa buena obra. Y eso es algo sobrenatural, eso no lo generamos, eso no lo puede hacer, porque es una obra, vamos a decir, regeneracional. Dios no necesita nuestra ayuda tampoco, porque uno dice, Dios pone el 99% y el hombre el 1%, hermanos. Eso es una falsa seguridad, se aleja al hombre de su salvación. Solamente Dios lo que hace, hermanos, concede al hombre arrepentimiento, Dios concede al hombre fe, entonces tienes un pecador procediendo en fe y arrepentimiento. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 25, quizás Dios, dice, les salve, como Filipenses 1, versículo 29, habla que a vosotros, Filipos, se les ha concedido no solamente de creer en Él, sino también de padecer en Él. Hermanos, la fe se nos ha concedido. Nos recuerda también Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que por gracia somos salvos. Dice, esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Entonces, en todo lo que estamos viendo, que la salvación en nada procede del hombre, en absoluto, en nada. Es por medio de la fe, es por gracia, no por obras, como dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. Y si alguien quiere gloriarse, como dice Pablo en Corinto, que se gloríe en el Señor. Que se gloríe en el Señor. Es importante afirmar, hermanos, la esencia del mensaje que nosotros llevamos. No tocamos una puerta, usted no habla con a quien quiere compartir, simplemente vamos a decir de lo bien que se puede hacerle sentir ese hombre. Usted no es tan pecador, necesita cambiar el mensaje, hermanos, es un mensaje, vamos a decir, antropomórfico. Ese mensaje, cuando se trata del bienestar del hombre, no va a ayudar en nada. Solamente vamos a tener un hombre por un tiempo aquí, o sea, una mujer, y después, como dice, llegado el tiempo de la prueba, de la tribulación, cuando Satanás quite lo sembrado, ese hombre, esa mujer no va a estar en medio de nosotros. La naturaleza o el mensaje o la esencia del Evangelio es que, hermanos, el hombre primeramente tiene que ser visto como un gran pecador, pero también tiene un gran Salvador. Pablo dice eso exactamente de él, viendo su condición, porque si no afirmamos, hermano, o si no mostramos al pecador, entonces su salvación va a depender de él. Y no es así. En Gálatas Pablo dice, es otro evangelio. Es otro evangelio. Y no hay otro evangelio, te dice al mismo tiempo, lo declara. El evangelio es uno solo, hermanos.
Y hay un error en el arminianismo, en el arminiano, cuando dice que Dios ha dado al hombre libre albedrío. Hasta hoy día lo gritan a los cielos de que el hombre tiene su libre albedrío, entonces ellos pueden decidir por ellos mismos si desean elegir a Dios o deciden rechazarlo. No es que ponemos a Dios, vamos a decir, una caja teológica, ¿no? Porque aquí crean esto los reformados y aquí crean esto los arminianos, no, hermanos. Si en el Antiguo Testamento toda la salvación es de Dios, Dios quiere llamar a Abraham y Abraham está ¿en dónde? En Ur de los Caldeos, adorando ídolos, sus padres, sus abuelos, todos adorando a los dioses paganos, y Dios llama a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, tu parentela, no, yo haré de una gran nación. Y así va llamando a los profetas están obrando, están en sus quehaceres, Dios los llama. Los apóstoles estaban igual en sus trabajos seculares, y Cristo dice, yo os elegí a vosotros, no me elegisteis a mí. Y así ha sido con nuestra salvación, hermanos. Por eso el error arminiano, hablando de su libre albedrío, hermanos, es un fracaso, vamos a decir. Y grandes hombres, grandes líderes, incluso tienen Biblias, vamos a decir, hasta con estudio. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos. Si usted tiene una de esas Biblias, mucho cuidado cuando lea sus notas. Porque, hermanos, la Biblia es muy claro que el hombre no tiene, vamos a decir, libre albedrío. Dijo alguien, muchas veces escuchado de muchos predicadores, el hombre solamente tiene el libre albedrío para pecar, pero no tiene el libre albedrío para elegir o salvarse, porque está en rebelión contra Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 hasta el versículo 18 se puede decir. Incluso John Wesley cantó a su hermano Charles un gran himno que dice que durante mucho tiempo mi espíritu aprisionado permaneció en ayunas en el pecado y la noche de la naturaleza. Sigo leyendo ese himno. Tu ojo difundió un rayo vivificante, me desperté, la mazmorra ardía de luz, se me cayeron las cadenas, mi corazón estaba libre, me levanté, salí y te seguí. Hay uno, nosotros muy contemporáneo, por decir, he decidido seguir a Cristo, y muchos dicen, ese himno es arminiano. Bueno, cuando se trata de un himno o de corregir un himno, hermanos, siempre hay que investigar en qué contexto se escribió, y quién fue qué es lo que estaba pasando. Porque si uno dice, y decidió seguir, es como yo tuve la decisión o tuve mi libre albedrío, entonces puedo, hermanos, estar cantando, vamos a decir, una falla o un error teológico en ese himno compuesto. Hay un libro que refuta, yo les recomiendo, el libre albedrío, es de Martín Lutero. Creo que este libro sí es muy conocido, donde él argumenta bastante, vamos a decir, clara, incluso es más de 300 páginas refutando, ¿no?, esta creencia del libre albedrío, donde uno puede revisar página por página y simplemente se puede dar cuenta, hermanos, de cómo, ¿no?, los hombres han construido su propia opinión y dejan al hombre en última instancia que el hombre puede decidir. Y ante eso vamos a decir que el hombre nunca puede tener seguridad. Por eso es que la salvación se puede perder. Si usted peca, usted se aparta, la salvación se pierde, nunca fuiste salvo. Otra cosa, hermanos, admitir el hombre su miseria. Por eso en la parábola, en el sermón del monte Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que ven su miseria, aquellos que ven su condición separado de Cristo. Y así empieza el sermón del monte. Ahora, lo que quiero decir, también un versículo muy conocido es Juan capítulo 10, versículo 28 y 29, donde tenemos las palabras, dice, nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos. Algunos, por ejemplo, pueden decir, su libre albedrío lo puede salvar. Pero ¿qué vemos en este texto? Dice Cristo, lo que el Padre me ha dado, no lo voy a perder ninguno. Entonces no puedes perder tu salvación. Pero entonces afirma perder su salvación.
Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y el que me dio es mayor que todos. Comprender, hermanos, la seguridad de nuestra salvación es muy claro, vamos a decir, para seguir adelante. Ahora quiero desarrollar mi segundo encabezado. La salvación de Dios siempre está acompañada de evidencia. Repito, la salvación de Dios siempre está acompañada de evidencia. El texto dice la buena obra. La buena obra. Ahora esa buena obra, como he dicho, Dios empieza, Dios hace que el cristiano desarrolle su vida progresivamente hasta que llegue a la imagen de Jesucristo. Romanos 8, versículo 29. Ese famoso versículo 28, 29, 30, pero solamente el versículo 29, Romanos 8, 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando hablamos que la salvación de Dios va a estar garantizada por la obra que ha iniciado. Para la salvación, estoy diciendo, siempre va acompañado de buenas obras. Esto es santificación, esto es madurez espiritual y es visible, hermanos. Apocalipsis hace un llamado: el que es santo dice que siga santificándose, el que es inmundo, que siga inmundo. Entonces ahí uno puede ver la evidencia. Hay un libro, tal vez para recomendar, un tiempo atrás lo leí, es un libro de Jonathan Edwards, que él habla de los afectos religiosos, o cuáles son esos afectos naturales que la criatura que nace nuevamente va a mostrar. Si antes no había amor, ahora cómo ese amor es sin fingimiento, cómo ese amor es sin hipocresía, de cómo hay un deseo, un deleite cuando antes no había deseo ni deleite por las cosas de Dios, ni por la palabra de Dios, o ninguna otra cosa. Hay ciertos afectos, Edward explica qué sucede en los creyentes y lo llama afectos santos. Otro autor habla de la búsqueda de la santidad como una marca del verdadero cristiano. Ahora, la evidencia en los creyentes en Filipenses o los hermanos que están allá fue la participación en el Evangelio, versículo 5. Por vuestra participación en el Evangelio. Esta fue, hermano, una evidencia que el apóstol Pablo lo describe aquí. Probablemente cuando uno piensa en la iglesia solamente es ir, sentarme, cantar, dejar el dinero y me voy. Hermanos, cuando hablamos de participación siempre se va a entender de lucha, de sufrimiento, de oposición, de abandono y los conflictos entre los hermanos, conflictos entre, vamos a decir, predicadores, rivalidades, Pablo lo ha mencionado, otros por contienda que estaban predicando, todo, hermanos, eso va a acontecer. Pero los que, en la obra que Dios ha empezado, la evidencia es que va a participar, va a sufrir el Evangelio. Un predicador dijo, sufre, ¿no? Sufre como Cristo, o sufre el Evangelio que Cristo predicó. Pablo dice, yo tengo las marcas de Cristo. Por ahí diría uno que está en las misiones, uno que está yendo al campo, diría, yo tengo las marcas de Cristo. Entonces hay evidencia de la participación en el Evangelio. Y aquí el texto dice, hermanos, desde el primer día hasta ahora. Hubiera sido muy bonito decir que si todos juntos hubiéramos empezado, si antes nos conocíamos en el mismo lugar, andábamos en el mundo y cuando conocimos el Evangelio, venimos a los pies de Cristo, estaríamos diciendo literalmente desde el primer día hasta ahora. Pero, hermanos, Dios nos ha reunido y sé que hay una obra de gracia en su corazón, porque usted si no estaría aquí. Hay una obra de gracia que Dios ha empezado y eso testifica, hermanos, que usted le pertenece al Señor. Ahora, Pablo dice, esta es una evidencia. Esa participación es la palabra compañerismo, donde tenemos la palabra koinonia, que a veces es muy, vamos a decir, muy españolizado, que siempre no vamos a tener koinonia. Está hablando griego, ¿no? Pero es compañerismo, es poder compartir. Y los filipenses habían compartido con Pablo el Evangelio.
Primero, creyéndolos. No, sabían que ese mensaje no era cualquier mensaje. Era un mensaje que traía esperanza y fueron salvos. Y luego se dedicaron a compartir, a padecer, a sufrir por ese mensaje. Si usted no lo sabe, pero el versículo 29 dice: porque a vosotros, oh filipenses, no solamente se les ha concedido creer en Él, sino que padezcáis, que sufras, en otras palabras. Y hermanos, Pablo muestra como una evidencia. Así que tu vida en cristianismo, hermanos, no solamente es venir, sentarte e irte. Hermanos, seguir a Cristo, como he dicho muchas veces, va a traer muchas penurias y mucha oposición, por cierto. Ahora, no vamos a decir eso, esa oposición es siempre acá adentro, puede de afuera, y Satanás sabe cómo trabajar, Satanás sabe cómo desanimar, sabe cómo, en qué momento ponerte, vamos a decir, a frente. Entonces vas a tener que ir padecer por Cristo. Incluso si vamos a decir, si usted quiere llevar ese evangelio, quiere participar del sufrimiento, solamente predica en su trabajo, va a tener muchos enemigos, hermanos. Esa es una evidencia, y Pablo está, vamos a decir, alabando o exaltando a estos creyentes que son de la fe, y la evidencia es que están participando. No son, vamos a decir, aficionados, no son los que solamente calientan las bancas de las iglesias. No, él dice, han participado, son copartícipes. Esa es una evidencia del Nuevo Testamento de que le perteneces. Primero, la salvación siempre está acompañada de la evidencia de comunión con Dios. Ahora, ¿cómo quiero desarrollar esto? La salvación siempre está acompañada de la evidencia de comunión con Dios. Y la comunión en el Evangelio, hermano, es tener comunión con Dios mismo. Y en el Evangelio, ¿qué es lo central? Ahora, cuando se trata del Evangelio, todos lo engloban como que el Evangelio es todo, pero nos olvidamos de las implicancias del Evangelio. Es algo que en estos 5 años en el ministerio he podido muchas veces decirles. Puede usted definir, puede usted comprender el Evangelio completamente, pero si usted no comprende las implicaciones del Evangelio, porque si no obedecemos, vamos a decir, todo lo que te manda Dios, entonces estamos fallando en algo. Y lo primero que dije, que es la comunión, tu comunión con Dios es una evidencia. Porque si se trata de la comunión con Dios, tratará de doctrinas, para muchos pueden pasar ese examen. Satanás sabe doctrina, y muchos hombres, muchos teólogos sí saben doctrina. Los mismos fariseos sabían de doctrina. Cuando hablamos de comunión, es como Juan lo dijo en el capítulo 17, versículo 3. En esto consiste la vida, en que conozcan al Padre, en que conozcan al Hijo, y que en Él tienen vida eterna, porque están conociendo a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Pablo también escribió en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, Dios es fiel, por quien fuisteis llamados, dice, a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Así que si una persona es genuinamente salva, va a tener comunión con Dios. Ahora, una relación implica más de una persona, o sea, Dios y su Hijo, el Hijo y su Padre, y siempre van a pasar juntos, ¿no? No es una relación unilateral, no lo es. El Hijo va a buscar siempre a su Padre. Hay un término que últimamente he aprendido, consensual. Hay mutuo acuerdo, pero en este caso Dios no se pone de acuerdo con nosotros. Dios ya hizo ese acuerdo en la eternidad, en la Trinidad, y solamente nosotros respondemos porque somos, ¿no? Somos de Dios, y Dios ha revelado eso en su palabra. Ahora, esa comunión personal con Dios para muchos puede verse algo dudoso. Cuando usted duda de algo, algo pasa, ¿no? ¿Qué pasa si uno solamente, por ejemplo, solamente los domingos lee la Biblia? O solamente los domingos ora? O solamente los domingos canta? Un cristianismo dudoso. No habla del Evangelio que ha recibido la buena gracia, de las buenas nuevas.
un cristianismo dudoso, si es que es cristianismo. Se da cuenta que hay evidencias. La salvación también, hermanos, siempre está acompañado de la evidencia del compañerismo con el pueblo de Dios. Dios es fiel, te ha llamado a la comunión con su Hijo, pero también Dios es fiel, hermanos, al darte compañerismo con el pueblo de Dios. Y parte con la entrada al conocimiento del Evangelio, ¿no? Con las buenas nuevas. Y los filipenses habían entrado en comunión con Pablo, con Timoteo, con Silas, con Lucas, quienes le llevaron el Evangelio. Ahí puede ver, hermanos, la comunión, no solamente ser copartícipes, sino había un profundo, vamos a decir, amor entre estos hermanos, los colaboradores y los recién convertidos. Una iglesia pequeña con 3 personas, ¿no? Y los mensajeros. Pero ¿cómo podemos ver esa iglesia empezó así? Al final estaba compuesto de más gentiles porque es Europa. No había muchos judíos ahí. Y así empezó esta iglesia. Y esa evidencia era una comunión entre ellos. No importa, vamos a decir, trasfondo de ellos. Estaban participando, tenían comunión unos con otros. Y es que Cristo, hermanos, estaba en ellos. Cristo había impartido vida en ellos. No eran algo extraños. Si alguien viene y dice hermano, no nos decimos hermano, ¿no? Le recibimos como hermano. Pero siempre en el caminar vamos a distinguir sus caminos, porque ese hombre va, si es de la fe, va a perseverar. Ahí Filipenses 1, versículo 7 dice: es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois, dice, participantes conmigo en la gracia. Entonces hay compañerismo entre los que son llamados. Ahora, la salvación siempre está acompañada, hermanos, de la evidencia de un nuevo enfoque y objetivo. Eso es el Evangelio. Los filipenses, desde el primer día que se unieron a Pablo en la comunión del Evangelio, lo que ellos querían hacer era siempre proclamar, siempre hacer conocer. Versículo 27 hasta el versículo 30. Solamente comportaos, dice, de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Hay un nuevo enfoque, hermanos, en los que reciben el Evangelio verdadero. Hay un nuevo objetivo. Tienen que permanecer, tienen que comportarse de manera digna del Evangelio. Recuerdo hace años leí un libro, le hablo más de 10 años, Pacto Matrimonial, y el autor aconsejaba en ese libro, ¿no?, que los matrimonios deben modelar el Evangelio. Y dije, es tremendo, porque no es fácil. Y ahorita Pablo dice aquí, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio. Hombres, mujeres, modelen el Evangelio. Y estoy diciendo, hermano, cuando la salvación ha empezado, esa obra, Dios en tu vida, tu enfoque, tu objetivo es eso, el Evangelio. Vivir el Evangelio en sí mismo. Si has recibido gracia, muestra gracia, da gracia. Para empezar, el versículo 28 dice: de ninguna manera amedrentando por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. Va a haber hombres y mujeres que van a tener otro Evangelio. Y dice: no se amedrenten, por eso el apóstol Pablo. Ustedes tienen el mensaje verdadero. Ustedes tienen el Evangelio. Y por eso el versículo 29, que un momento atrás he citado, sufran, ¿no? Han sido llamados, padezcan por el Evangelio. Versículo 30, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Se habla mucho de que en estos tiempos la iglesia tiene que, voy a decir, no sé si purificar o predicar el Evangelio a los mismos creyentes. Hay muchos autores que han hablado de esa manera. Hay que predicar el Evangelio a los propios creyentes.
Esto se habla porque, hermanos, la reforma recién ha entrado a Latinoamérica, está avanzando poco a poco, y el evangelio que nos han traído no es el evangelio, porque estaba basado en méritos, porque estaba basado en obras. Y los primeros, vamos a decir, misioneros que vinieron a estas zonas trajeron un mensaje, hermano, basado o centrado en el hombre, y nos hicieron creer que eso es suficiente, una decisión, una oración, un método, una película, ver una película, luego orar y decir, ¿eres salvo? O levantar la mano y cosas así. Hemos visto estos años por este lado, pero Pablo aquí nos dice que la experiencia también en el primer siglo fue así. En Hechos capítulo 8, los que habían sido esparcidos iban difundiendo las buenas nuevas. Tu comunión con Dios, tu comunión con el Hijo, tu comunión con los hermanos. Ahora, tu enfoque, el evangelio, son señales, son evidencias de la buena obra que Dios ha empezado en tu vida. Para esto no solamente lo van a hacer aquellos que predican, aquellos que son llamados entre comillas los mensajeros o los misioneros, no, hermanos. Esto es para los creyentes. Capítulo versículo 29 habla de eso. Ahora, si tu vida, vamos a decir, no ha sido transformada a través del evangelio, si no has experimentado el perdón de tus pecados por la gracia de Dios, entonces estás muerto de tus delitos y pecados y todavía no has probado el poder de Dios. Pero tú tienes a los primeros creyentes en Hechos capítulo 4, versículo 20. No podemos detenernos, no podemos callarnos. Lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos. Hay una evidencia, hay una marca de tu cristianismo, es visible. Para Dios no salva, vamos a decir, un hombre que solamente le da crédito, se da crédito a sí mismo. Voy a decir, hermanos, si vamos a dar crédito a nuestra salvación, es a Dios, porque Él es el autor de nuestra salvación. Nosotros solamente somos deudores, nada más, pero Dios, ¿qué hizo? No? Pagó con su Hijo. Hizo que su Hijo pagara esa deuda, que ninguno de nosotros podemos pagar. Ahora, cuando Él te salva, te conviertes en ese siervo, en ese mártir. Hechos capítulo 1, versículo 8, y seréis mis mártires, mis testigos, dice. Y te conviertes ese día en un ministro, en un siervo del evangelio. Y por eso se identifica Pablo aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, por el evangelio que había recibido. Y cuando estás dentro de la comunión, vamos a decir, de la fe, vas a ver que tienes dones, vas a ver que tienes habilidades que tienes que ejercitar. Y una persona salva siempre va a estar sirviendo al Señor, va a estar siempre compartiendo el evangelio de muchas maneras. Y esa es la manera como vive toda su vida a través de la lente del evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 3, donde Pablo dice, ay de mí, ¿no? Ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermanos, eso es ser copartícipe del evangelio con otros ministros, pero es la evidencia de la seguridad de tu salvación. Te das cuenta, no te puedes quedar, solamente venir y se acabó todo, cumpliste con Dios. No, hermano. Una forma en que los filipenses habían colaborado con Pablo en el evangelio era enviándole un apoyo financiero. Y vamos a ver casi frecuentemente, capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Otra forma de participar o evidenciar tu cristianismo es, hermanos, colaborando con los que llevan el mensaje. Como dije, no es que vienes y te vas, que vayan otros, ¿no? Hermanos, hay una manera que Dios ve y recibe cómo lo da al Señor entregándose. Ahora, tal vez uno puede decir,
si Dios, o sea, yo quiero la salvación, pero no quiero que Dios toque mi dinero. Que muchos piensan así. No, como que si Dios es el Señor, pero no quiero que mi economía, vamos a decir, hermanos, todavía Dios no ha tocado tu corazón. No ha tocado tu corazón. Cristo dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Una evidencia entonces poderosa del nuevo nacimiento es que ahora, hermanos, andas en la luz. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4, con tal de agradar a Dios. Y ahí va a ir finalizando. La salvación siempre está acompañado por la evidencia de vivir a la luz de la venida del Señor. Este es otro punto, o subpunto de mi punto 2. La salvación siempre está acompañada por la evidencia de vivir a la luz de la venida del Señor. Y Pablo aquí dice que Dios perfeccionará su obra hasta el día de Cristo Jesús. Esa es una, vamos a decir, otra evidencia, que vamos a vivir como si Cristo viniera mañana. Ahora es fácil decirlo como predicador, pero otra cosa es vivirlo. Pero eso es lo que el texto nos dice en Filipenses, la última parte, ¿no? La buena obra la perfeccionará, dice, hasta el día de Cristo Jesús. Esto, hermanos, habla de vivir a la luz eminente de la venida del Señor. Ese gran día cuando el Señor regrese en poder y gloria, dice, le veremos tal como es y seremos, ¿no?, transformados. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. En ese momento, todo verdadero hijo de Dios oirá esas palabras: bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21 y versículo 23. Entonces el Señor en ese momento también revelará los motivos de tu corazón. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué daste lo que daste? Todo lo que, hermanos, hay que hacerlo, dice, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Sea que estés aquí, sea que participes con tus ofrendas por la causa del Evangelio, sea que ayudes a otra persona, Dios va a hablar todas las intenciones, todo va a salir a luz y nuestras incluso mejores obras van a ser consumidas, van a pasar por el fuego. Si es así para la gloria del hombre, pasó esto por otro, entonces esa prueba, ese examen no va a pasar. Ahora, cuando hablamos de la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, hermanos, es que cuando tú piensas eso, vives así, sabes que Dios obra en tu corazón. Sabes que Dios obra en tu corazón. Mi último punto, hermanos, Dios completa la obra de salvación. Este es mi tercer encabezado. Dios completa la obra de salvación. Lo que Dios inicia, Dios lo termina. Si la salvación, hermanos, fuera, como dije, del hombre, el 1%, y de Dios, el 99%, hermanos, no estaríamos hablando de este tema. Pero Dios completa la obra de salvación. Y si Dios ha comenzado ese texto, Él lo va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces nuestra salvación, querido hermano, está garantizado. Podemos estar seguros de que Dios va a hacerlo. Eso puede implicar tal vez que nosotros en nuestro caminar, hermanos, muchas veces seamos disciplinados por la mano del Señor. Puede ser en su propósito soberano, así como Job nunca supo, o puede por nuestros propios pecados Dios nos discipline, pero hermanos, vamos a pasar, ¿no? Vamos a pasar ese examen porque solamente Dios nos va a preservar en todo eso. Y Pablo más adelante va a decir esto en capítulo 3, mismo libro, versículos 12 hasta el versículo 14. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos años Pablo estaba en la fe cuando escribió estos versículos? Cuando dijo, yo prosigo, aún no lo he alcanzado. Fui tomado, fui aseado por Dios, pero no llego a la meta.
Pablo tenía 30 años en el ministerio. Habían pasado una vida, hermanos, por causa del Evangelio. Y dice, prosigo. Y había seguridad. Estoy diciendo que Dios va a completar la obra de salvación en cada uno de los suyos. Para las evidencias, como dije, es progresivo muchas veces, muchas maneras de hecho. Va a haber evidencias. Es imposible que un fruto no muestre, una planta no muestre sus frutos. Tienes en Juan capítulo 15, hablando de la vid nodal, incluso cuando una planta, hermanos, tiene la mala hierba, simplemente hay que darle forma. Lo que hace mucho pues, es limpiarlo, es podarlo, y es lo que hace Dios con sus hijos. Tiene mucho orgullo, no todo, hay que retirar el orgullo. Y Dios, hermanos, la perfecciona hasta aquel día. Para eso obra, Dios obra así, sí, hermanos. Pero esto no es, vamos a decir, de manera automática, sino que es nuestra responsabilidad. Dios produce el querer como el hacer, dice. Pero nuestra responsabilidad, dice, buscar la santidad. Dios no va a buscar por ti. Te ha dicho que eres santo, te ha dado un lugar, pero dice, busca la santidad, busca la comunión. Si el Hijo de Dios buscaba comunión, apartándose en los lugares aislados para estar con su Padre a solas, ¿cuánto más nosotros? Esa es la manera. No, como dije, no es de manera pasiva, no es que todo lo deja al azar, no, hermanos, es nuestra responsabilidad y allí nuestra seguridad, nuestra confianza en que, hermanos, le pertenecemos y pase lo que pase, hermanos. Si estamos predicando el Evangelio, si estamos centrados en el Evangelio, entendemos que hemos recibido, hermanos, esa gracia que no merecemos, entonces Dios va a terminar su obra en ti, Dios va a terminar su obra en mí. Conclusión. Necesitamos, voy a decir, abandonar, hermanos, nuestro orgullo. Porque, hermanos, el orgullo frena que la gracia trabaje. Y clamar a Dios por gracia, hermanos. Pablo dijo al final también, por gracia soy lo que soy. Y, hermanos, es decir, como Pablo, prosigo a la meta. Vamos a seguir, va a pasar 20, 30 años, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Aún no he alcanzado. Dios te va a alcanzar, hermanos. Probablemente te llame a ti antes o a mí, pero Dios va a terminar la obra que ha empezado. Ahora, no, con esto, en esta noche no quiero traer dudas sobre la seguridad de tu salvación. Porque probablemente ya puedes despertar, pero esto no hay esta evidencia en mí. Hermanos, si este mensaje está en esta serie es para confirmar la seguridad de tu salvación. Y si es que no tienes la seguridad, como dice Pablo, examinaos. Si estás pecando, te estás arrepintiendo. ¿Ok? Es lo que hace un cristiano. Pero si estás pecando, no te estás arrepintiendo, entonces algo está fallando. Por eso la carta de 1 Juan es como para darse un examen. Si estás amando el mundo, dice, el que ama el mundo, dice, no ama a Dios. Hermanos, hemos visto en esta noche que nosotros vivimos a la luz del retorno del Señor Jesucristo. Y eso a nosotros nos ayuda como un medio para santificarnos día a día. La Santa Cena se sirve para que también, hermanos, busquemos la santidad, que nos preparemos, que rindamos cuentas a Dios y cuando vengamos a servirnos, hermanos, estamos buscando la comunión y obedecemos. Ahora, termino con estas palabras. Podemos entender entonces que la salvación es de Dios, que Dios es soberano en nuestra salvación y la evidencia de todos los creyentes es la comunión en el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso en resumen. Y aquel que comenzó la buena obra la completará hasta el día final en Cristo Jesús. Bien. Oremos. Señor, te damos gracias. Hay mucho que decir en estos versículos, pero eres tú quien ha obrado en nuestras vidas. Señor, nosotros estábamos en nuestros pecados, no teníamos deseos sinceros, probablemente deseos religiosos si venimos de un trasfondo cristiano, pero no afectos sinceros.
no buscábamos las cosas santas, las cosas celestiales. Pero hoy nuestra voluntad está inclinada, es porque tú, Dios, has creado una nueva criatura, has dado un nuevo corazón. Es la señal del nuevo pacto, que Jeremías había dicho que nos daría un nuevo corazón y que tú estarías con nosotros, en nosotros, y que tu Espíritu ahora habita en nosotros y que tu Espíritu nos dice que te pertenecemos. Gracias, Señor, por la comunión con tu Hijo. Gracias, oh Señor, por la comunión con los hermanos. Gracias por la comunión con el Evangelio, Señor, a través de tu iglesia, en todo lugar. Hay muchos hombres y mujeres, Señor, llevando este mensaje. Que seamos de ellos que se unan. Que no solamente en la oración, sino también en el apoyo financiero. Y que la obra que tú has empezado, dice tu palabra, vas a terminarlo, Padre. Rogamos, Señor, que seamos esos vasos, Señor, en las manos del alfarero. Señor, eres el alfarero y tú has de moldearnos, tú has de darnos forma hasta aquel día. Recuérdanos, Señor, que también tenemos que sufrir, padecer por tu causa. Y si no estamos sufriendo, no estamos pasando por eso, te pedimos, oh Señor, que nos prepares, que nos entrenes, que cuando llegue el momento no titubeemos o no dudemos, Señor, que esto es lo que tenía que pasar. Cristo dijo que seríamos aborrecidos por su causa, que seríamos azotados, perseguidos, porque a Él le hicieron todo eso, que no debe sorprendernos. Oramos, Señor, por los misioneros, por los ministros, Señor, fuera de este país, en lugares remotos, Señor, muy difíciles, llevando el Evangelio. Ellos sí, oh Dios, están sangrando, como tu Hijo hizo al llevar los pecados. Están sufriendo, como sufrieron los apóstoles por causa del Evangelio. Ayúdanos, Señor, de otra manera a padecer por la causa de tu Evangelio. En Jesucristo oramos, te pedimos todo esto. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.